chicos y chicas, bienvenidos a Amirumis. El día de hoy vamos a aprender a bordar letras caligráficas. Sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de comenzar, quiero recordarles que deben descargar su molde que hemos dejado aquí abajito en la cajita de descripción. Antes de iniciar, vamos a necesitar lo siguiente. Primero, vamos a necesitar papel calca, un lápiz, un pedazo de cinta de papel, hilos para bordar. En caso de que no tengan hilos, pueden utilizar lanas. Vamos a necesitar una aguja para bordar, un bastidor y una tela para bordar. A continuación, les mostraré cómo debemos calcar nuestro bordado en la tela. Primero, debemos colocar nuestra tela sobre una superficie y con un pedazo de cinta vamos a fijarla para que no se mueva de la siguiente manera. Les recomiendo que utilicen la cinta de papel porque no deja manchada la tela. A continuación vamos a colocar el papel calca encima y nuevamente con un pedacito de cinta vamos a fijarlo para que tampoco se mueva. Listo. Ahora vamos a agarrar nuestra hoja que hemos impreso y la vamos a colocar aproximadamente en el medio de la tela y con la ayuda de un lápiz vamos a empezar a calcar. Es un proceso súper rápido, fácil y sencillo que todos pueden hacer en su casa. El beneficio de usar el papel calca es en el caso de que se manchen los hilos. Uno simplemente puede lavarlo y automáticamente desaparece, mejor dicho, la mancha del papel. Listo, ya tengo mi letra calcada. Voy a sacar todo para que ustedes puedan apreciarla mejor. Ya está lista. Ahora miren, como ustedes pueden ver, se nota toda la letra, pero no está manchada al borde ni en ningún lugar. Ya terminé de colocar la tela en el bastidor. Para los que no saben cómo colocar correctamente la tela, por acá les voy a dejar el link de mi videito pasado donde les enseño cómo colocarlo. Y si no, pueden vernos aquí abajito a través de nuestra página de Facebook y también aprender cómo colocar la tela en el bastidor. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra primera puntada, que se llama el punto bloque. Primero vamos a comenzar por el extremo más delgado de la letra G. Vamos a introducir la agujita y luego vamos a pasarla para crear el primer punto de la siguiente manera. Ya está. Ahora, por delante de ese punto vamos a sacar la aguja y vamos a volver a meter por el último punto. Una vez más, por delante vamos a sacar la aguja, ahí con mucho cuidado de no hincarse. Listo. Y por el último punto vamos a volver a meter la aguja. De esta manera les tiene que quedar por la parte posterior y así por la parte de adelante. Voy a continuar haciendo todo este punto hasta llegar al final de la puntita de la G para enseñarles cómo hacer el punto paso atrás que continuará para ayudarnos a hacer más adelante el relleno. Ya estoy por culminar el paso del punto de bloque. Este es el último. Ahora vamos a hacer el paso atrás. Para el paso atrás vamos a dar una última puntada. Miren, adelante del punto. Vamos a regresar por el punto anterior, pero siempre jalando un extremo del hilo.
en la primera puntada vamos a meterlo por el medio de los dos puntos de la siguiente manera, y vamos a jalar con mucho cuidado para que no se enrede. Ahora nuevamente por delante vamos a meter el punto y vamos a dejar una orejita como la que estoy dejando yo, y por el último punto, ahí está, vamos a pasar el hilo y jalarlo. Nuevamente pasamos por delante un punto, dejamos una orejita y metemos la aguja en el último punto y jalamos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que la transición no se ve tan abrupta ni tosca? Nuevamente metemos el hilo con la aguja, sacamos por el último punto, ya tenemos la orejita y simplemente jalamos. Así vamos a continuar hasta formar toda esta parte de la colita del ají. Ya he llegado a la parte de la colita final, miren. Vamos simplemente a terminarlo con un punto y ya está. Ahora, para poder continuar vamos a sacar nuevamente el hilo por el otro extremo, como les enseñé en un inicio. Vamos a meterlo por el punto final y vamos a meter la primera puntada en el medio de ambos hilitos y simplemente jalarlo. Nuevamente vamos a hacer lo mismo, metemos el hilo, sacamos por la puntada final y listo. Y nuevamente vamos a cerrarlo con un punto sencillo. Ya está, ¿ven? Ahora, para doblar a este extremo, igual que el anterior, simplemente vamos a sacar la puntada por delante, vamos a hacer la orejita, vamos a meterlo en el último punto, vamos a sacarlo por el medio de las dos puntadas y listo. Y así vamos a continuar. No se olviden que a partir de la segunda puntada se hace la orejita y por el último punto se regresa el hilo y se jala. Voy a terminar de hacer toda la curva de la G para mostrarles cómo queda. Ya he terminado de bordar, como pueden ver, toda esta parte de la colita de la G. Si ustedes se dan cuenta, no se nota mucho del cambio de transición entre un punto a otro. Una vez que hemos terminado de hacer eso, simplemente vamos a cerrar el punto. Como ustedes saben, vamos a meter el hilo por debajo de uno de los hilos, vamos a formar una oreja y vamos a jalar para que se forme un nudo. Pero por seguridad, siempre hacerle un segundo nudito. Nuevamente jalamos el hilo y listo. Ahora vamos a bordar esta parte de acá de la cabecita de la G de la misma manera que les enseñé anteriormente. Después de terminar con el primer punto, que es el punto bloque, vamos a hacer esta parte que se va a rellenar con el paso atrás. Para el paso atrás vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo con el punto bloque. Vamos a pasar la aguja por delante del primer punto, con la única diferencia que vamos a agarrar y vamos a formar una pequeña orejita como la que estoy haciendo yo para sujetarlo con uno de mis dedos, y vamos a meter por el último punto la aguja para luego sacarla por el medio de esos dos puntos. Listo. Esto se hace solamente en el primer punto. A partir del segundo punto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jalar una orejita, vamos a meter la aguja por delante del primer punto y luego vamos a sacarla por el último punto. Miren, listo, y jalamos el hilo. ¿Ven cómo se va formando? Nuevamente metemos la aguja por delante del primer punto, formamos la orejita y lo sacamos por el último punto y jalamos. Y así se va formando ese relieve que nos va a ayudar más adelante a rellenar, porque ahorita lo que estamos haciendo simplemente es un contorno. Así vamos a continuar por todo el borde de la cabecita de la G hasta terminarla. Como pueden ver, ya he terminado de contornear toda la letra. Ahora vamos a empezar a rellenarla.
para rellenarla vamos a utilizar el punto paso atrás. Vamos a comenzar en este caso desde la cabecita de la G. En el extremo vamos a meter el hilo por un extremo. Vamos a jalar un pedacito para formar la orejita que antes ya les he mostrado. Vamos a sacar el hilo y por el medio del primer punto, no se olviden de ambos hilos, jalamos. Listo. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda puntada. En la segunda puntada nuevamente formamos la orejita y por la última puntada del hilo, siempre tener cuidado de que no se atraque la aguja con la parte posterior del bordado. Miren cómo pueden ver cómo se va rellenando. Nuevamente por delante la orejita y por el último punto vamos a jalar el hilo y de esta manera vamos a empezar poco a poco a rellenar nuestra letra. Voy a seguir haciendo lo mismo para que vean cómo queda el primer relleno y ustedes también puedan hacerlo en casita. Yo he estado avanzando el relleno de la letra, ya terminé con la cabecita de la G, estaba continuando con la colita de la G, pero antes de continuar quiero mostrarles cómo pasar de una hilera a otra para seguir rellenando. Vamos a insertar la aguja por uno de los extremos, así como le he enseñado para formar el primer punto. Vamos a coger un pedazo del hilo y luego vamos a meter la aguja por el otro extremo. Ahora va en medio de la puntada, vamos a sacar nuevamente la aguja y ya tenemos el primer punto. Para el segundo punto insertamos la aguja, mantenemos la orejita y por la parte final de la última puntada vamos a sacar la aguja y jalamos el hilo. ¿Ven cómo se cierra el relleno? Nuevamente, una vez más, metemos la aguja, sacamos por el último punto que hemos hecho y simplemente jalamos el hilo, y así vamos a continuar hasta terminar el relleno de toda la G. Listo, chicos, ya he terminado de bordar la letra. Como ustedes pueden ver, con estos dos únicos puntos hemos podido hacer el contorno y el relleno. Como pueden ver, vuelvo a repetir, con el punto en bloque hemos hecho la parte delgada de la letra y con el paso atrás hemos hecho el relleno y el contorno. Ahora simplemente queda cerrarlos. Por atrás les va a quedar así como pueden ver la letra. Simplemente, ya saben, metemos el hilo debajo del otro hilo, la aguja con el hilo debajo del otro hilo y jalamos y ya tenemos el nudo de cierre. Y con eso hemos terminado el tutorial de hoy. Y listo, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya tenemos nuestra primera letra bordada con solo 2 puntos. No se olviden que para esto hemos utilizado el punto atrás y el punto de bloque. Recordarles también que en la cajita de descripción le hemos dejado el enlace del PDF que ustedes pueden descargar con un ejercicio que ustedes pueden repetir. Acá tengo la muestra y acá lo tienen ustedes un poquito más grande. Para compartirnos sus trabajos, nos pueden escribir al Instagram y compartir sus fotos en nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta, duda o consulta, también lo pueden hacer a través del mismo YouTube, Instagram o Facebook. Gracias por acompañarnos, no se olviden de darnos muchos likes, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta el próximo tutorial. Bye.